todos, ¿cómo están? Bendiciones. Hoy otra vez aquí, ¿verdad? Ahora sí, en la quietud. El día de ayer en movimiento, decíamos, pero hoy estamos aquí en la quietud del espacio que Dios nos ha permitido para poder, pues, estar haciendo estas reflexiones, ¿verdad? Tomando este tiempo para reflexionar respecto a la palabra del Señor y saber, ¿verdad?, en estos tiempos lo que el Señor tiene para nosotros. Bueno, vamos a continuar con la historia de Jefté. Vamos a las personas que lo vieron el día de ayer, ¿verdad? Este tema, el síndrome dar por sentado en la comunidad o en los lugares donde nos desenvolvemos, ¿verdad? Como cristianos, como individuos, hombres y mujeres, desarrollando ciertas actividades. Y el día de ayer hacíamos importantes observaciones, iniciando desde que Gedeón fue puesto por Dios, Abimelech fue autoimpuesto, o sea, él solito se promovió, y Jefté puesto por Dios. Entonces, estas consideraciones nos llevaron, estas observaciones nos llevaron al punto de entender que hay muchas cosas que nosotros debemos de establecer o entender en estos tiempos, que es con la finalidad de que nuestras heridas, de que las heridas no somos los únicos, digamos, no somos las únicas personas que hemos sufrido o padecido de estas situaciones, sino que Dios mismo dice: no os preocupéis porque a mí me rechazaron primero, dice el Señor. Y eso es muy cierto, es a lo largo del tiempo que llevamos, decíamos ayer, 180, 190 años, alrededor de 190 años que llevamos de la historia de los jueces, pues tenemos que observar, ¿verdad?, que este tiempo o que estas circunstancias, pues ya el pueblo de Israel ya sabía, o sea, el pueblo de Israel tenía conocimiento, sabía qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que iba a ocurrir si seguían en esas pues, condiciones, situaciones, si seguían en ese camino, en ese rumbo, ¿no? Y el pueblo de Israel no lo entendió. El pueblo de Israel, como lo vimos desde que volvieron a hacer lo malo 7 veces, también lo mencionábamos ayer, pues fíjese, ya lo que dijimos anteriormente de que la escalada de maldad que incluso estamos viviendo hoy, ¿no?, con los eventos recientes allá en el norte del país, aquí en el centro del país también, esa escalada de maldad que nadie se puede explicar y que pues las autoridades, ¿verdad?, que fueron puestas con Dios para aterrorizar a los malvados, dice la Escritura, pues no lo están haciendo. Entonces, pues aquí los únicos que sufren y claman, pues es el pueblo. Gime el pueblo, ¿verdad?, porque el necio está gobernando, dice la palabra. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que nosotros debemos de equiparar, ¿no?, en estos tiempos como cristianos, como creyentes en el Señor, como discípulos y discípulas del Señor Jesucristo, y que no podemos hacer a un lado, que no nos debemos de atrever a no considerarlo o a decir eso fue en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también el Señor Jesucristo advirtió de todas estas cosas, ¿no?, que esta reflexión que acabamos de hacer, no se preocupen porque a mí me rechazaron primero. Dice aquí en el verso, nada más para recordar un poco antes de concluir con este día y la reflexión de este día, dice en el verso 6 del capítulo 10, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot. Baales ya es en plural. Con Gedeón era Baal y Acera, o sea, era la parejita que ya comentamos. Pero ahora son los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Entonces, imagínense ya el grado, ¿verdad?, de situaciones
que Dios estaba pensando, ¿no? Yo me imagino a Dios pensando, pues todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos para burla, ¿no? O sea, ahí Dios está siendo desechado, está siendo a un lado, después de tantas cosas que Él le dio al pueblo de Israel. Él mismo les dice, ¿no? Pues si yo lo saqué de Egipto, yo hice, yo deshice por ustedes, pero ustedes quisieron hacer esto, bueno, entonces ahí en todos estos periodos de tiempo, y es lo que debemos de considerar para poder aplicar a nuestra vida, hay muchos posts, ¿no? En el Facebook sobre gente, ¿verdad? Que está en sus trabajos y de repente pues ya los corren y estas personas pues hicieron a un lado familia, hicieron a un lado tiempo de calidad con las familias y la gente no se toca el corazón para pensar esto, ¿no? Entonces el mundo tiene conciencia de eso, pero el pueblo de Israel no lo tuvo y nunca lo ha tenido. No lo tuvo antes, no lo tiene ahora, ni nunca lo tendrá, hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y se les revele. Hoy a nosotros es una pena que muchos cristianos, ya lo hemos comentado, lo comenté yo al principio en la introducción de esta, este, de esta serie de reflexiones. O sea que es increíble cómo nosotros somos el único ejército que deja sus heridos atrás, ¿no? Vemos películas de Estados Unidos, de soldados, de guerra, y el dicho de los Marines de Estados Unidos es, no dejamos a nadie atrás, ¿no? La película esta de un hecho real, allá en Mogadishu, en África, la caída del halcón negro, una historia que fue real. Ya usted se imaginará lo que de más le pone Hollywood, pero al final es una historia real, es una historia que nos enseña que pues no se debe dejar a los heridos atrás, incluso cuando ya están muertos, pues hay que buscar los cadáveres, y porque los cadáveres aún, dice Ezequiel, pues el valle de huesos secos puede revivir, restaurarse, pero no, aquí lo más fácil para el hombre siempre ha sido desechar, el hombre de siempre, ¿no? Excediendo la autoridad de Dios, el hombre desecha, diestra y siniestra. Entonces, así es, y si se lo hicieron a él, pues qué nos esperamos nosotros, ¿no? Y no poniéndonos a la altura de Dios, Dios guarde mi mente o mi corazón de ponerme a la altura del Señor, ¿no? Y pero es una realidad, o sea, el Señor, el Señor también debe haber pensado, como decíamos ayer, ¿no? Si quieres saber cómo es alguien, tienes que esperar y observar cómo te trata cuando ya no te necesita o cuando ya cree que no te necesita. Y fue lo que hicieron con el Señor, ¿no? El Señor ya enojado, hastiado por una situación constante, el pueblo de Israel. Si Moisés no hubiera intercedido por ellos, si no, si no hubiera hecho muchas cosas, y créame, amado y amada, se los voy a decir así, siempre lo digo, predicando en púlpito menor, púlpito mayor, enseñando en un instituto bíblico, así como en un estudio en casa, en todos lados lo digo, amado y amada. Y no temerariamente, no lo digo temerariamente, pero yo me pongo aquí enfrente de ustedes, no pretendiendo haberlo alcanzado todo, sino que me extiendo a lo que está delante. Entonces, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, amados y amadas, y creo que ninguno podemos hacerlo. Pero Dios nos enseña todas estas cosas porque Él quiere que sepamos que Él sigue con nosotros y que Él está con nosotros para respaldarnos, para ayudarnos, para restaurarnos, para, como decíamos ayer, o sea, el Señor está ansioso, el Señor está preocupado, el Señor está pendiente, ¿no? De cómo va a actuar por nosotros, cómo va a intervenir. Es una forma de verlo, porque Él ya sabe todo lo que va a pasar, pero hay cosas que nosotros debemos de considerar importantes y que son todas estas. Ya vimos entonces, ¿verdad? Que
que decíamos el día de ayer. Entonces Jefté, en el verso 11 del capítulo 11, entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por cabeza. Por cabeza, acuérdense, la palabra cabeza es Rosh, que quiere decir responsable, que quiere decir una persona que está en responsabilidad de alguien. Entonces, y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc. Aquí es Jaboc, el vado donde estuvo, esto es importante, para lo que vamos a decir ahorita, el vado de Jaboc es donde Jacob tuvo su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Buenos días a todos los que están conectando, que Dios los bendiga a todos. Este vado de Jaboc es vaciamiento, o el vado del vaciamiento. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Jacob se vació delante del Señor. El Señor le preguntó, todos recordamos esta historia, de ahí vienen muchas, a veces me preocupa porque van a pensar que yo creo que saber mucho y no, o sea, pero he estudiado y el Señor, ya dijimos, galardona el estudio con revelación. Y el vado de Jaboc fue donde el Señor le cambió el nombre a Jacob, ¿no? Jaboc es el vado del vaciamiento y Jacob, el que tuerce el camino, haciendo referencia al talón, o sea, el talón, donde se tuerce el pie, donde puede hacer torsión. Entonces, esa es la idea. Y acuérdense que Jacob se tomó del calcañar o del tobillo de su hermano Esaú. Entonces, este nombre se le dio porque es el que tuerce el camino. Todo lo demás, el tranza, el mentiroso, el que hizo y deshizo y todo lo que dicen, incluso viene en el pie de página de las Biblias, pues son características que él tenía de su personalidad, pero su nombre es el que tuerce el camino. Entonces Dios siempre lo quiso llevar por acá y Jacob iba por acá. Hizo esto, hizo lo otro. Y Dios lo hubiera bendecido de cualquier manera y de toda forma, pero por recomendación de su mamá, ¿verdad? Jacob pues hace una negociación. No es que le haya robado, o sea, también a veces usamos mal las palabras, ¿verdad? Y si usted analiza las palabras en hebreo, por eso es bien importante, amados, tantas herramientas que ya tenemos hoy, bueno. Y entonces, pues él hace una negociación y en fin. Y entonces ya se va, Esaú lo persigue, todos conocemos eso. Esaú representa el pasado de Jacob y llega un momento en que pues Dios le dice, te voy a regresar a la casa de tus padres y te lo voy a hacer con bien. Y Jacob duda. Pues igualito, ¿verdad? Que nosotros, o sea, Dios dice una cosa y nosotros, sí, pero yo voy a hacer esto otro, ¿no? Y Jacob se va y le avisan que viene Esaú, su hermano, con un ejército de mucha gente, ¿no? Muchos, los indestructibles, ¿no? Rambo, Schwarzenegger, Terminator, ahí todos venían sobre él, y dice Jacob, bueno, voy a partir este campamento, mi campamento lo parte en tres, adelante iban sus siervos con regalos, pensando Jacob, bueno, pues se los encuentra y recibe los regalos y los mata, pues ya va a venir cansadito, ¿no? O recibe los regalos y ya la libre. Luego separó a sus esposas y a sus hijos, bueno, a sus mujeres, a sus dos esposas, a las dos siervas y a sus hijos, pensando, bueno, pues ahí igual y haya misericordia. Y si no, pues les hace también lo mismo, pues bueno, pero Dios ya le había dicho que lo iba a llevar con bien. O sea, ahí a veces el Señor, ¿verdad?, cuestionaba a sus discípulos, ¿dónde está puesta vuestra fe? Entonces Jacob se queda solito. Y mucha gente aquí, otra vez, ¿verdad? Hace malas interpretaciones, hace malas situaciones y el que peleó con Dios y prevaleció, como si Jacob hubiera ahí
la triple A o un round de box y se hubiera peleado con Dios y ganó Jacob, ¿no? O sea, y eso lo enseñan. Y muchos hermanos a lo largo de mi vida se han puesto delante de mí y me han dicho, no, pues es que me voy a echar un tirito con Dios. Bueno, pues allá tú, ¿no? pero, pero es imposible tener esa idea y esa concepción. O sea, lo que significa es que Jacob se aferró a Dios. Él no luchó con Dios, sino que durante toda su vida Jacob luchó al lado de Dios. Y Dios luchó al lado, frente, atrás, alrededor de Jacob y lo hizo prevalecer. Pero la gente, pues yo tal vez en algún tiempo antes de que tuviera esta revelación lo hice, pero o sea, Dios jamás, ¿verdad? Hubiera enseñado algo así y menos, y es ahí donde excedemos a la autoridad de Dios, tristemente. Y es por eso que tenemos que acceder al exégesis de las palabras, entender, o sea, no quedarnos con lo que ya está en pie de página. Con lo que está aquí adentro del cuerpo de las páginas, sí, pero con lo que está al pie de la página, a los lados, en los márgenes, no, eso lo tenemos que también investigar y saber. Eh, pero en fin, entonces Jacob se vacía porque el Señor Jesucristo, que es otra teofanía, como la de Gedeón, como la de Josué, una teofanía, una aparición preexistente del Señor Jesucristo, le dice, ¿cómo te llamas? ¿A poco el Señor no iba? Nosotros mismos nos tendríamos que preguntar. ¿A poco el Señor no sabía cómo se llamaba? Pues si se le está apareciendo, pues si se le presentó, sabe quién es, y Él es omnisapiente, omnipresente, Él sabe todo. Entonces, ¿qué quería el Señor? Que nos vaciáramos. Y nosotros nos tenemos que vaciar. Jefté se vació. O sea, Jefté también les dijo, oigan, pero pues no que me desecharon, no que me hicieron, no que me hicieron a un lado, no que me corrieron y ahora quieren que yo sea. O sea, esas cosas también se tienen que resaltar. Y no con el corazón de amargura o porque un corazón transformado no puede actuar así, amados. Eso es también lo que le falta vista corta a muchos responsables del pueblo de Dios hoy día, en aquel tiempo y hoy día. Y tenemos que aprender a ver todas estas cosas, las reacciones humanas, porque si Dios no las esconde, ¿por qué nosotros las debemos de esconder? Entonces, ¿por qué si Dios no escondió la contestación de Isaías, de Elías a Eliseo? Oye, Señor, pues déjame, voy a despedir, a besar a mi padre, a mi madre y quemar este holocausto y dejarles y yo qué tengo contigo, ¿acaso yo te he hecho algo? O sea, hoy, ¿verdad? A muchos pastores los critican, el pueblo los critica porque no saluda, porque no contestan. Hay unos que o sea, hay de todo, ¿no? Ya lo dijimos, también hay de todo en la viña del Señor. Pero, o sea, hay contestaciones y hay formas y todo con las que tenemos que seguir, pues lidiando, amados y amadas. Y eso es lo que aprendemos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? No desbordar, o sea, no desbordar un corazón de amargura, de frustración, sino sacar, vaciarte, porque eso fue lo que hizo Jacob, fue lo que hizo Jefté en este vado de Jaboc. O sea, él se vació, por eso se menciona, o sea, y por eso estoy haciendo la referencia, porque el vado de Jaboc es importante, es un desbordar lo que sentimos, desbordar lo que pensamos. O sea, no podemos quedarnos callados siempre. O sea, sí es bueno, ¿verdad? En ocasiones quedarse callado y como el Señor llegó ¿cómo se llama? A la cruz sin decir nada y lo único que contestó fue, tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho, ¿no? Y no tienes autoridad más que la que se te da del cielo. Fueron respuestas que al final fueron respuestas. Y como dice el apóstol Pedro y como dice la Biblia entera, pero luego a veces nada más nos acomodamos a lo que nos conviene. Y dice Pedro, presenten defensa. Cuando se les demande de vuestra fe, de la forma en que están actuando, porque eso es la fe, la forma en que estamos actuando, entonces respondemos. Pero a veces nos quedamos callados, nos quedamos impávidos con una falsa misericordia, o la gente quiere que nosotros reaccionemos con una falsa misericordia que no se puede. Entonces Jacob se desborda, se vacía, el Señor le pregunta quién eres, cómo te llamas, cuál es tu nombre,
Y Jacob responde, Señor, yo soy el que tuerce el camino. Fue lo que respondió. Y con todo lo que lleva, ¿no? Todo lo que arrastró Jacob durante todo el tiempo. Y eso es lo que a veces el Señor espera de nosotros, que nos vaciemos delante de Él. Y le dice el Señor, bueno, ya no te vas a llamar el que... Tiene más sentido que el que luchó con Dios y prevaleció, ¿no? Tiene más sentido lo que voy a decir ahorita. Fíjese, ¿cómo te llamas? Señor, soy el que tuerce el camino, Jacob. Bueno, pues ya no te vas a llamar el que tuerce el camino, Jacob. Ahora te vas a llamar Yashar Im Elohim. La contracción, Israel. El que anda derecho con Dios. ¡Tan, tan! Y ahí tenemos una revelación preciosa, increíble. Ya no voy a andar por donde yo quiero, ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino, se lo dijo al pueblo de Israel, se los recordó ahí en el vado de Jaboc. O sea, ¿por qué lo menciona el Espíritu Santo? ¿Por qué lo menciona el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque era importante, porque era la fuerza de Gedeón, la palabra de Dios, porque fue la fuerza de Jotam, porque fue la fuerza de Jeter, porque no fue la fuerza de Abimelech, porque fue la fuerza de Jefté. Y nosotros tenemos que tomar esta fuerza, el recordar realmente la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y ahí ves, vamos a fallar y nos vamos a equivocar. Todavía Jacob, después de que el Señor le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, el que anda derecho con Dios, llega y hace ¿cómo decirlo? Hace un desastre en casa de Saúl, tirando sus dioses y todo, y yo no creo que a Saúl le haya agradado. O sea, te iba a matar, te recibo y luego ahora tiras mis ídolos. No fue algo que le agradara. O sea, Jacob siguió cometiendo errores y todavía errores tales y a tal grado de que hizo acepción en sus hijos, lo que provocó que José llegara a Egipto. ¿Por qué? Porque todos sus hermanos lo aborrecían, lo desechaban. Suena parecido, amados, a lo que estamos estudiando. O sea, son cosas que vuelven a pasar y vuelven a pasar y vuelven a pasar, amados. Entonces, hay cosas que de veras nosotros a veces... Yo sé que el Señor nos va a pedir cuentas a todos. Ya lo dije una y otra vez. Pero tenemos que ser bien, bien atentos. Entonces dice, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no nos escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades, después yendo por el desierto, rodeó la tierra y ahí seguimos, ¿verdad? Con toda la historia de conquista de Jefté, de todas las formas que él recordó, que hizo, que él desarrolló, ¿verdad? Para el Señor. Y todo esto, ¿verdad? Fue como estarse, dice en el verso 22, dice, se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Yabok otra vez, el vado de Yabok, desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? O sea, Dios ya lo había tomado, Dios ya lo había hecho. No fueron los israelitas, fue Dios. Y todos conocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todos habían escuchado de él. Entonces, la victoria de Jefté, la victoria de Barak, la victoria de Gedeón, la victoria de Jefté, fue en lo que Dios ya había hecho. ¿Tu victoria cuál es? Lo que Dios ya hizo en tu vida. Lo que Dios ya te dijo. No te dejaré, le dijo a Jacob, hasta que haya terminado todo en ti todo lo que te he dicho. Entonces, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, nuestra convicción. Y nos equivocamos, nos resbalamos, nos peleamos con Esaú, con nuestro pasado, no lo enfrentamos, hacemos, deshacemos, una y otra vez. Aquí lo importante es que como hijos e hijas del Señor,
Tenemos que tener la sabiduría y la madurez, amados. Voy a usar una frase que en su connotación, ¿verdad? Puede ir cargada de muchas cosas positivas y negativas, pero en sí la frase digamos, bien usada, es poderosa, ¿no? Y obviamente cuando se usa para menospreciar a alguien, cuando se usa para estar diciendo, pues aguántate, ¿no? Aguántate y pues si así querías, pues así, ¿no? No. Pero a lo largo de todo lo que llevamos visto de Israel, desde Josué y todo lo que hemos visto hasta ahorita, amados y amadas, lo que tenemos que comprender nosotros es que el pueblo de Israel tenía que madurar y tenía que reconocer que ellos eran el problema, ¿no? O sea, al creer que ya no necesitaban a Dios. Por eso el título de esta reflexión. Cuando creemos que ya no necesitamos a Dios. Y se traduce, obviamente, cuando la gente cree que ya no te necesita, cuando la gente ya no... Por eso las reflexiones que hemos hecho. Y en todos los ámbitos. Entonces, ¿cuál fue el error de Israel? Que ellos no se fortalecieron. Cada periodo de intervención sobre la opresión que los pueblos paganos, de la gente alrededor tuyo te hace, es un periodo para que tú te fortalezcas. ¿Para qué? Ahí va la frase. Para que hagas crecer en ti una piel tan gruesa como la de los elefantes. Podría decir cocodrilos, pero es muy grotesco. De los elefantes. ¿Ok? Una piel tan gruesa, pues para que generes una piel tan gruesa, es una situación, es otra, y te viene otra, y te viene otra, y de repente ya estás diciendo dichos, ¿verdad? Como el Señor, pues ya me llueve sobre mojado. Entonces, ¿por qué viene una, sales de una y entras a otra, y a otra, y a otra, y a otra, voluntaria o involuntariamente? ¿No? Ahorita todo lo que hizo Israel fue voluntariamente. Ellos desecharon a Dios. Ellos fueron primero por Baal y por Aser y luego por Astarot y los Baales. Y mucha gente escoge así, o sea, escoge hacer lo malo, escoge hacer lo que se les da la gana, escoge hacer lo que ellos creen y no lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues yo pienso, ¿verdad? Que yo ya no necesito a Dios y viene bendición. Pero no ese periodo de prueba, ese periodo de opresión, es para que hagas crecer una piel más fuerte en ti, para que la siguiente la puedas soportar. Hay un versículo, mañana se los doy porque ahorita me está viniendo, no me acuerdo dónde está. Pero dice, si no puedes con los de a pie, ¿qué va a pasar cuando lleguen los de a caballo? Perdón, le pegué a la mesa. No está temblando, le pegué a la mesa. Y Israel no lo entendió, o sea, Dios ya había hecho todo esto, todo lo que le dice a Jefté, ¿a quién se lo tiene que decir? A los reyes enemigos, para que lo escuchara Israel. Y todo lo que nos pasa, cuando nos pasa, entonces nosotros lo podemos transmitir, nosotros lo podemos dar a la gente, ¿no? Siempre he dicho todo lo que me ha pasado a lo largo antes de mi ministerio y ahora en el ministerio al que Dios me llamó, porque fui puesto por Dios, no por los hombres. Dios escogió a hombres sabios, ¿verdad? Profundos para poder escuchar su palabra, sensibles. Y es por eso que su palabra tiene poder cuando usa esta vasija de barro. Pero también eres tú una vasija de barro. Tú también te puedes levantar y hacer y decir y confiar en el Señor y tener una piel. A veces duele, ¿no? Como en el caso de Gedeón, la familia, el jefe del trabajo al que le entregaste toda tu vida, o sea, pasabas navidades y todo ahí en el trabajo metido y tu familia descuidada y de repente ya te dan tu finiquito, te dicen adiós y se acabó. Y por supuesto que duele, amados, por supuesto que hay dolor, pero no hay amargura, no hay frustración, hay dolor y ese dolor causa heridas. Y una herida no sanada, no cuidada, obviamente trae consecuencias. Ya lo hemos visto, ya nos lo han predicado.
Pero eso sucede porque no hemos generado en nosotros una piel tan gruesa como la de los elefantes. Y que los elefantes, ¿qué hacen, amados? Se echan agüita. Nosotros tenemos el agua de vida, el agua viva. Y esa agua nos refresca, esa agua nos restaura, esa agua nos protege, esa agua nos lava. Y es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos, a eso tenemos que llegar a las reflexiones, no a lo que vamos a ver nada más mañana de Jefté. O sea, iba todo bien, dijo todo bien, hizo todo bien, hasta que dijo, pues Señor, se me ocurrió, yo pensé, ¿a cuánta gente has oído que dice eso? Pues es que yo pensé, pues no ande pensando, ya nada más la palabra de Dios, no andemos pensando, dijo el otro, ¿no? Y de veras, amados, crean, Dios, hoy en la noche, algunas situaciones personales de dolor en mi cuerpo, me hizo estar despierto en la noche y reflexionaba yo, ¿qué les voy a compartir mañana, Señor? Digo, ya sabía, ¿no? O sea, digo, hemos estado estudiando juntos y todo tiene que tener una continuidad para una aplicación correcta. Pero el Señor me dio esta oportunidad, el Señor me dio esta, esta reflexión. Y lejos de que usted piense de alguna cosa, usted escuche la palabra, léala. Léala y vea qué tan preciso es Dios de que las cosas las hace perfectas. Dios no hace nada pues imperfecto. Dios todo lo hace perfecto. Entonces, pues piense, siempre necesitamos a Dios, ¿no? Nunca lo debemos de hacer a un lado, en nada, ni en las cosas que digas tú más pequeñas, ni nada podemos hacer a un lado a Dios. Desde un hacha, ¿no? Hasta derribar unas murallas. El Señor está pendiente para ti, está por ti, para ti y en ti, hoy día, por medio del Espíritu Santo. Y a veces las cosas duelen, a veces lo que escuchas, lo que oyes, lo que pasa alrededor de tu vida, duele. Pero el Señor ahí está, Él es un bálsamo de Galaad, Él es fuerte. Y Él te va a hacer fuerte. Y esa piel que debes de generar es una piel que te va a ayudar a tener victoria en todos los aspectos de tu vida. Que Dios los bendiga, amados y amadas. No hagamos a un lado a Dios. No creas. No nos atrevamos a creer jamás que hemos dejado de servir a Dios. O demos por hecho, dar por hecho lo que Dios hace por nosotros. Y eso te va a ayudar a que tú no lo hagas. Y cuando te lo hagan, pues tú generes la piel fuerte que Dios quiere que tú tengas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les prospere y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y que el Señor va a acomodar todas las cosas, y todas las cosas las va a acomodar como Él quiere. Que Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana, y para finalizar con la vida de Jefté, con aquello que hizo, pues bueno, el resbalón que tuvo. y vamos a analizarlo y bueno, pero ahí también vamos a sacar una enseñanza preciosa de la fuerza, ¿no? De las enseñanzas, del ejemplo, ¿no? Que a veces damos a nuestros hijos sin querer, otras veces queriendo, pero que también es bueno para la descendencia, y es bueno, y también, o sea, Dios siempre va a procurar lo bueno de lo malo, ¿no? Sin que nosotros andemos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero Dios siempre va a sacar algo bueno de lo que hacemos mal. Y aquí hay algo también importante, que yo he escuchado también muchas reflexiones y predicaciones de siervos y consiervos y gente que predica, conferencistas, y nada más se centran en Jefté, y el otro lo dejan así como que, sí, y también, y ay, pobrecito, y ay, pobre el otro. No. Hay una bendición poderosa en esta reflexión el día de mañana, con la que vamos a terminar
esta semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana viernes. Acuérdense compartir la página del correo, el correo para las preguntas. Que Dios les bendiga mucho, los guarde, los protege y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos vemos mañana.